En primer lugar, en este mensaje, en primer lugar, voy a hablar acerca de nuestros llamados, los llamados que el Señor ha hecho a los seres humanos, que el Señor ha hecho a nuestras vidas. En segundo lugar, voy a hablar sobre la posición en la que nos coloca el llamado de Dios. El llamado de Dios nos coloca en una posición espiritualmente hablando. Y para terminar, y quizás lo más importante, todo es importante, pero el remate, la postura del llamado. Y vais a ver la diferencia, no entro ahora ahí, pero vais a ver la diferencia entre la posición del llamado y la postura del llamado. Avanzamos. ¿Sabes que se nos llama en la Biblia, se nos llama los llamados? Esto está en Romanos, por ejemplo, 1:6, dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Dile al que está a tu lado, llamado de Jesucristo. Así se nos llama también en Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Qué bonito, ¿eh? Piensa en eso, el Espíritu Santo te está guardando para entregarte un día a Jesucristo, porque somos la esposa y Él es el esposo. Y el Espíritu Santo nos está cuidando y hermoseando para un día entregarnos a Jesucristo. Apocalipsis 17:14, este es muy poderoso, dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Di conmigo, yo soy llamado, escogido y fiel. Así nos llama la palabra de Dios. Wow. Amén, avanzamos. La palabra que usa el Nuevo Testamento, todo nuestro mensaje está basado en el Nuevo Testamento, y la palabra que usa, o bien en verbo, en sustantivo, como nombre, o bien como adjetivo, para llamado tiene que ver con esto, proscaleo. El verbo sería proscaleo, que es llamar hacia uno mismo. O sea, Dios nos ha hecho un llamado hacia Él mismo. Todos estos llamados de los que vamos a hablar hoy tiene esta connotación, llamados hacia Él mismo. Es el verbo también convocar, invitar y llamar para algo. El sustantivo klesis, sustantivo nombre, vendría a traducirse a veces como una vocación, un llamado, una vocación. Yo tengo un llamado, tengo una vocación. También, lógicamente, llamado, usado para referirse a la invitación que hace Dios. O sea, cuando tú leas que Dios nos hace un llamado, puedes perfectamente traducirlo así. Dios me hace una invitación. Dios me hace una invitación personal para algo, para ser parte de algo. Y el adjetivo, kletos, sería llamado o también se puede traducir como invitado. Y ahora sí vamos ya con los 4 llamados que encontramos en el Nuevo Testamento, quizás hay más, pero estos son los más importantes. Tenemos un llamado a la salvación, una invitación a ser salvos. Un llamado posterior a la comunión con Jesucristo. Fíjate que si no naces de nuevo y te conviertes, si no es salvo, es imposible tener una comunión, una amistad con Jesucristo. El siguiente llamado es a la comunión con Jesús. El tercer llamado es un llamado a la santidad de vida, la santidad para Dios, una invitación a ser santos, a santificarnos. Y el último llamado es un llamado a servirle. Él está buscando quien diga, heme aquí. Yo recuerdo cuando Él me hizo este llamado, eh, podría pensar y quiero que medites en cada uno de estos llamados aplicándolos a tu vida si ya estás en Cristo. Y si por casualidad aún no estás en Cristo, que sepas que Dios te invita también a ti. Que esta fiesta no es en exclusividad, que Dios no tiene favoritos, favoritismo, sino que Dios llama a todos, invita a todos. Y evidentemente los que responden al llamado se convierten
en amigos de Dios, en el pueblo de Dios, en la gente de Dios. Pero yo pienso, por ejemplo, cuando tenía en el año 94, 16 años, y él me hizo la invitación a través del pastor Fernando a recibirle y ser salvo. Y ahí comenzó mi historia con el Señor. Y luego me fue haciendo un llamado por el Espíritu Santo a buscar a Dios, a conocer a Jesús. Luego me fue dando convicción de pecado, de que él quería que ya dejara de fumar, de hablar mal, de dejar el vicio, el pecado, todo lo que no es digno de él. Y entonces él me estaba haciendo una invitación a vivir una vida santa. Y por último, recuerdo que un poquito después, por ahí por el año 95, entonces él me hizo un llamado a servirle y me dijo: Juan Carlos, ¿a quién enviaré? Me mostró su gloria, me mostró su trono en una reunión como esta que estamos teniendo en el tiempo de la adoración. Tuve una experiencia del Espíritu y me mostró el trono de Dios y me dijo: Juan Carlos, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El cuarto llamado me hizo una invitación a servirle. Y yo dije: heme aquí. Él no va a forzarte a ninguno de estos llamados. Todos tenemos estos llamados, todos. No es que, por ejemplo, porque yo sea pastor o predicador, tú también tienes un llamado a servir a Dios, ¿verdad? Y a cumplir un propósito específico. Solo que debes saber que Dios no te va a obligar a entrar al banquete, Dios no te va a obligar a entrar al reino, sino que Él muy gentilmente nos extiende la invitación a través del Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de siervos de Dios. Probable que hoy mismo, para muchos hay una invitación a través de su palabra. Vamos uno por uno, rapidito. El llamado a la salvación. ¿En qué lo basamos? El llamado a la salvación, ¿se puede ver? ¿Se consigue ver? Primera de Tesalonicenses 2:12. Os ha llamado a su reino y a su gloria. Nos ha invitado a ser parte de su reino y a ser parte de su gloria. ¡Wow! Porque nosotros estábamos perdidos. Y si tú todavía no estás en Cristo, no has aceptado a Jesucristo, que sepas que estás en las tinieblas. Así le llama la palabra, el reino de tinieblas, que estás separado de Dios por tus pecados. Pero cuando crees en Jesús y te arrepientes, eres trasladado al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Y vas a tener a un Padre eterno y a un Rey por siempre. O sea, no temas la muerte porque tú tienes parte en su gloria. Todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Jesucristo se nos restaura la comunión, la gloria de Dios. Ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios y podemos tener vida eterna. Gloria a Dios. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Sabes que la palabra se puede traducir así? La palabra allí para llamados, invitados. Muchos son invitados. Pero cuando dice la palabra pocos son los escogidos, esa palabra también se puede traducir, la tenía ahí en mi libretita, pero te lo digo así en castellano directamente, y pocos son seleccionados. Pero esto funciona así. Mira, esto funciona así. Imagínate que Dios invita a todos, ahora que estamos en tiempo de mundial, Dios invita a todos los hombres a ser parte de su equipo. Hay una invitación a ser parte de su equipo. Pero si tú respondes a la invitación y dices a Dios: sí, Señor, yo creo en Jesucristo, sé el Rey de mi corazón, entonces eres seleccionado. Eres parte de su selección, eres parte de sus escogidos. No es que Dios llama a todos y es un llamamiento engañoso en el sentido de que, bueno, yo llamo a todos, pero realmente solo quiero que estén en mi equipo los escogidos. Lo merecemos. Ninguno somos dignos. Todos somos pecadores. Esto es por gracia. Dios nos invita a todos los hombres. Cristo murió por todos, para salvar a todos. Y hace la invitación, pero por alguna razón muchos dicen no, o por ahora no, en algún momento a lo mejor le dicen sí, dicen no, y Dios dice: pues no estás en mi equipo. Pero los que hemos dicho sí,
somos el equipo de Jesús. Estamos trabajando para Dios. Somos los hijos y las hijas de Dios. Somos los siervos y las siervas de Dios. Somos los escogidos de Dios. Dale un aplauso, claro que sí. Aleluya. ¿Se entiende? Vamos al segundo llamado. Llamados a la comunión con Jesús. Qué bonito este llamado. Mira, 1 Corintios 1:9. Versículos para anotarlo. Fiel es Dios. Alguien diga aleluya. Por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. El Padre, ya eres salvo y entonces dice, ahora ¿sabes qué? Te salvé para que seas amigo de mi Hijo Jesucristo, para que te enamores. Te invito, te hago un llamado a la comunión con Jesucristo. En Juan 15:15, Jesús lo dijo así. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Os he llamado qué? Wow, dile al que está a tu lado, tú eres un amigo de Dios. Ramón querido, qué grande es esto. Eres un amigo de Dios. Y dice, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y me encanta en Marcos 3:13, Marcos 3:13 y 14. Y subió al monte y llamó a los que él quiso. Y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él. ¿Cuál fue el primer llamado? Los invitó a estar con él. Y para enviarlos, primero vais a estar conmigo. Es ven, id. Ven, id. Primero venid, pero luego voy a enviar. Primero vais a estar conmigo y al estar conmigo os voy a transformar. Yo os haré pescadores de hombres. Voy a cambiar vuestras vidas. Y luego os enviaré, verso 15, y para que tengáis autoridad de expulsar demonios, para predicar y que tengáis autoridad de expulsar demonios. Y este llamado es también para todos nosotros. Primero el Señor te llama, Él no quiere lo tuyo, te quiere a ti. Él quiere tu servicio, quiere tu amor, tu amistad, tu relación. ¿Puedes entender eso? Vamos al tercer llamado. Llamado a la santidad. Entonces ahora el Señor dice, eres mi amigo, eres mi amiga, pero yo habito en la santidad. Yo vivo en la luz, en la santidad. No podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Yo soy amigo de los que me temen. Romanos 1:7 dice, llamados a ser santos, el saludo de la iglesia de Roma. 1 Corintios 1:2 dice, a los que han sido, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Voy a cambiarlo. A la iglesia de Dios que está en Águilas. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Juan Carlos, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué hemos sido santificados en Cristo Jesús? Porque con su sangre nos compró. Con su sangre nos redimió, nos rescató del dominio de las tinieblas. Y dijo, Josué es mío, en carne es mía, Xavier es mío. Son para mí, son apartados, son linajes adquiridos, pueblo apartado para mí. Los amo y doy mi hijo por ellos para que sean míos, Ángel y Lirio, y así todos nosotros. Pero luego Él nos invita y nos dice, ahora que estás en mí, te invito, ¿quieres ser santo? ¿Quieres vivir una vida que me agrade? ¿Quieres vivir en santidad? Yo te ayudo. Porque la salvación no es en mi fuerza. Tampoco la santidad es en mi fuerza. La santidad religiosa sí que es un peso mortal, es un peso de muerte. Pero la santidad que el Señor nos invita a recibir es con el poder del Espíritu Santo, es a través de la gracia de Dios. Maravilloso es esto. 1 Tesalonicenses 4:7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Él dice, yo no te he salvado para que sigas viviendo una vida revolcándote en porquería, para que sigas viviendo como la gente que no me conoce. Yo te he llamado para que camines en mi luz admirable, anuncies las virtudes de aquel que te llevó de las tinieblas a la luz admirable. Yo te he llamado para que tú muestres mi gloria.
El cual, llamados a servirle, y más aún, a servirle en un propósito específico. ¿Por qué hago la diferencia? Porque yo soy un siervo de Dios, en lo que Él quiera. Disfruto servir en cualquier cosa. Lo que me viene en la mano a hacer, lo hago. No es que digo, no, es que yo soy exclusivo para dar consejos y predicar y no sé qué. Me encanta limpiar, me encanta descargar camiones, cargar camiones, hacer obras, reparaciones, llevar a un hermano, traer a un hermano. Y casi disfruto más esos servicios. Porque esto que estoy haciendo aquí, me pone muy, es una santa tensión, es una angustia. El otro día me preguntó unos amigos pastores y me dicen, pero ¿no te gusta predicar? Porque me estaban invitando a predicar. Digo, uy, no. Dice, pero ¿no te gusta predicar? Digo, no. Me gusta escuchar predicaciones, pero predicar lo paso mal. Me pongo a temblar. Es mucha responsabilidad. Entonces yo estoy dispuesto a servir en lo que sea, pero Dios a cada uno evidentemente nos hace un miembro del cuerpo y nos da unas fuerzas, unas fortalezas, unas gracias, unos talentos diferentes los unos de los otros. Qué importante es eso, que no somos iguales, que cada uno tiene, hay hermanos que tienen un don maravilloso que yo no lo tengo y viceversa. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus, los llamó para ser apóstoles. Segunda de Timoteo 1:9, leámoslo. Quien nos ha salvado, ya hemos visto ese llamado. Y aquí está el otro. Y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo tenía muy claro que para servirle no era en sus obras ni en su fuerza, sino en el propósito de Dios y en la gracia de Cristo Jesús. Dios te va a ayudar en todo lo que Él te mande a hacer. Aleluya. Amén. Lo dice también, avanzamos en Hechos 13:2. ¿Os acordáis de este momento en Antioquía de Siria? Que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, los he invitado, los he llamado a hacer una obra apostólica. Cuando Dios nos tiene listos en un momento de nuestra vida de madurez, el Señor dice, ahora ya puedo usarlo en esta obra. Él va a ser una buena maestra, Él va a ser un buen evangelista, Él va a ser un buen empresario para mi gloria, Él va a ser un buen diácono, Él va a ser un buen lo que sea. He pensado que me sirva en esto y ya lo voy a apartar. Amén. En Hechos 16:10 vemos algo más específico aún. Ya no solamente es un apostolado, sino que Pablo entendió por una visión de un varón macedonio. Dice, cuando tuvo la visión, Pablo, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Pablo, no vayas para Bitinia, no vayas de nuevo para Asia, no vayas. Quiero que vayas a Macedonia a llevarles la palabra. ¿Irás? Y Pablo, que era un hombre rendido a la voluntad de Dios, claro que sí, Señor, iremos. Y viene al continente europeo. Hay llamados a lugares. Seguro que, pues Josué y Rubén en algún momento, el Señor les extendió el llamado. ¿Estaréis dispuestos a ir ahí? Y no les forzó, fue una invitación. Ellos tenían un llamado de servirle, pero hubo un llamado aún más específico de ir. Y qué bonito es moverse en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios te llama a un lugar, te da autoridad en ese lugar. Cuando estás en la voluntad de Dios, tienes autoridad en ese lugar. ¿Hola? Bueno, Pablo lo dice muy bien, Marcos. Mirad qué claro tenía Pablo. Romanos 1:1 no se ruboriza. Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Cristo Jesús. ¿Qué es la palabra doulos? Esclavo. O sea, lo que el Señor quiera. Soy un siervo de Jesucristo. Tú ves a Pablo recogiendo leña. Tú ves a Pablo recogiendo ofrendas para llevarla a los pobres. Tú ves a Pablo que él servía en lo que hiciese falta. Pero dice, llamado a ser apóstol. Soy esclavo. Si él me hubiese llamado a otra cosa, la hago, pero me llamó a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tenía muy claro. 1 Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
Si no les gusta, pues ya saben con quién tienen que quejarse. Y Hebreos 5:4, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Todo llamado tienes que entenderlo como honra. ¿Es o no una honra que el rey te invite y te diga, me gustaría usarte en esto? O sea, el Señor, somos doulos, somos esclavos, pero el Señor es un gran organizador de su casa, es un gran organizador de sus obreros. Y dice, te quiero usar a ti para esto, a ti para lo otro. Y el llamado es una honra porque viene de Dios. O sea, qué grande es esto, los 4 llamados. ¿Cuáles son? Vamos a recordarlos, los 4 llamados. Primer llamado, a la salvación. Segundo llamado, a la comunión con Jesús. Tercer llamado, y cuarto llamado, a servirle y en un propósito específico. ¿Cómo andamos de estos llamados? Muchos ya estamos en la salvación, en el reino y en la gloria, en el equipo, ya estamos en el equipo. Somos la selección española, no, somos la selección del reino de Dios para meterle goles al diablo. Pero no vas a meter ni un gol si no vives en santidad. Y también el Señor, ¿cómo andamos de la amistad, de la unión, de la comunión y el servirle? Bueno, ahora si te das cuenta, mi mensaje, acabo de hacer un tercio. Si lo encuentras muy largo, es el momento de irte. Algo ya te llevas. Entonces voy ahora el segundo tercio, ¿de acuerdo? El segundo tercio es las 4 posiciones. ¿Por qué? Porque cada llamado te coloca en una posición. Ok, vamos a hacerlo muy gráfico. Voy a hacerlo con el pastor Ramón. Pastor Ramón, te invito a venir aquí conmigo. Ven. Él ha querido venir. Yo no te he obligado, ¿verdad? Yo no lo he obligado. Pero al venir, de repente está a mi lado en una nueva posición. Cuando respondes a un llamado, inmediatamente te colocas en una nueva posición. Di conmigo, el llamado de Dios me lleva a una posición en Cristo Jesús. ¿Se entiende esto? Muchas gracias, querido. Baja con cuidadito. Vamos a ver las 4 posiciones. El llamado a la salvación me lleva a la posición de seguridad y victoria. 2. El llamado a la comunión con Jesús me lleva a una posición de amistad, intimidad y unidad. Es lógico, ¿a que sí? Ahora vamos a verlo en la Biblia. El llamado a la santidad me lleva a una posición de autoridad y gobierno. Ojo con esto, ahora abundaré en ello. El llamado a servirle y a servirle en un propósito me lleva a una posición de destino y utilidad. Si yo estoy dispuesto a ser un doulos, un siervo de Jesucristo, y recibo el llamado para un área y yo le sirvo en esa área, voy a ser útil y el destino, el plan de Dios en mi vida se va a llevar a cabo. Den un aplauso al Señor por esto. Oh, gloria. Qué maravilloso. Avanzamos. Entiende que la posición te la da Dios por gracia. Simplemente porque has respondido al llamado. Aquí lo vemos en el llamado a la salvación. ¿Cuál es la posición? Perdóname, ¿no te he oído? Seguridad y victoria. O sea, mi salvación no es por mis obras. Cristo la ganó. Cristo derramó su sangre. Tengo un poderoso Salvador para un gran pecador. Yo tengo un gran Salvador. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no me invita hoy y me despacha mañana. Dios no me invita a la salvación, a su reino hoy y me pega una patada mañana. Sino si Él me invita a ser su hijo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios no anda escribiendo el nombre y borrando el nombre. Ay, Juan Carlos hoy no tiene un buen día, le borro el nombre. Ay, mira, hoy me ha buscado por la mañana, le escribe. Le dice al ángel apuntador, escribe el nombre otra vez. Así no tengo yo entendido que es en el libro de familia mío. Mis hijos nacieron, su nombre está escrito en el libro de vida. Ellos tienen la seguridad
tienen mi apellido y tienen la seguridad de que son hijos. Aunque a veces no están haciendo las cosas bien o no estoy contento con ellos, siguen siendo hijos míos. Aunque a veces le fallamos a Dios, sigues siendo amado de Dios, hija de Dios. Él es tu padre, eres su hijo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Se puede borrar el nombre de un libro de la vida? Hay excepciones, hay algunas excepciones muy contadas de personas que, habiendo sido de Cristo, se volvieron contra Dios, se rebelaron contra Dios, pisaron la sangre que un día les había salvado y no es que el Señor les ha echado, es que se han ido y nunca han vuelto, porque también están los que se han ido como el hijo pródigo y luego han vuelto. Y han encontrado que Dios dice, si te llamé, si te invité, si te sigo invitando a venir a ser mi hijo. Amén. Pero fijaos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que nos conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de hijos, está hablando del llamado a ser hijos. A ser como Cristo, a llevar la imagen, la gloria. Somos hijos del rey, somos ciudadanos del reino. De nuevo tenemos la gloria, la imagen. Él va formando la imagen. El llamado que aquí habla según, conforme a su propósito, es el llamado a la salvación. Para los que somos hijos de Dios, tenemos una posición de victoria. Eso está por todo lugar en el Nuevo Testamento, pero solo este versículo piensa que todas las cosas, todas, Dios, mi Padre, se va a encargar de que sean para bien, que sean para formar a Cristo en mí, que sean para cumplir su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí, que sean para la postre, que te vaya bien. Decirle al justo que le irá bien. Di conmigo, el llamado de salvación me regala una posición de seguridad y de victoria. Es Dios el que me pone en esa posición sobre la roca. Tengo el gozo de la salvación. ¿Cuántos tienen aquí el gozo de la salvación? Wow, vamos a ver la siguiente posición. Es el llamado a la comunión con Cristo. ¿Y en qué me coloca ese llamado cuando yo respondo a la invitación? En una posición de ser su amigo, de intimidad, de unidad. ¿Cómo lo expresó Jesús? Juan 14:3. Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Él quiere, donde yo voy, quiero que estén los míos. Los quiero tener cerca. Santiago 4:5 dice que la escritura no dice, hermano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él me anhela, él anhela mi amistad. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque yo he respondido a la comunión con Jesucristo, a la amistad, entonces el Señor me quiere cerca, me anhela. Mi vida está escondida en Él. Esto es grande. Otra forma en la que Él lo dijo fue Juan 17:23. Yo en ellos, tú en mí, ellos en nosotros. Nos metió en la santa relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estamos nosotros. Ahora, piensa. Si ahora me vais a ayudar los dos, Ramón y Josué, ¿vale? Si entonces yo llamo a Ramón, ven Ramón, quiero que estés cerca mío, ven, estés cerca mío, ven. Qué bueno, yo quiero, nunca te separes de mí. Pero mi amor no es un amor exclusivo. Ven, Josué, ven, yo quiero que también seas mi amigo, yo quiero que también estés entre el Padre, el Hijo, el Espíritu, que estés tú ahí. En la posición de unidad, si yo represento a Jesús, en la posición de unidad con Jesús, de repente ellos están unidos también. ¿Se entiende esto? Si tú respondes a la comunión con Jesucristo, inevitablemente vas a estar en la comunión con los que son de Jesucristo, en la unidad con los hermanitos.
tú estás con el hermano mayor, tú vas a estar con los hermanos. Si tú estás con Cristo que es la cabeza, tú vas a estar con el cuerpo en unidad. No hay unidad con Dios sin unidad los unos con los otros. Y ojo, escucha esto que te voy a decir. La posición solo es por responder a un llamado. O sea, nuestra unidad no es en base a lo que nosotros hagamos, es en base a la posición en Cristo. Somos hermanos para siempre, unidos por la sangre de Cristo eternamente. Nuestra posición es de unidad. Luego hablaremos de cómo es nuestra postura, que ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Un aplauso a vuestros pastores queridos que hoy me están ayudando a predicar. En Juan 17, 21, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos a la de 3. ¿Se puede leer? 1, 2 y 3. Como que nos hemos desfasado, ¿no? Unos han leído muy rápido, otros muy lento, pero el de Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice, Señor Jesús, yo quiero tu paz. Tú eres el príncipe de paz. Yo quiero estar cerca tuyo. Pero no quiero saber nada de nadie. Dice, Señor, imposible. Si quieres, me quieres a mí, quieres a los míos. Porque si quieres la cabeza, quieres el cuerpo. Amén. ¿Cuál es la posición de este llamado? Amistad, intimidad y unidad. ¿Cómo se llama este llamado? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se llama este llamado? A la comunión con Jesús. ¿Y cuál es la posición que nos da? Intimidad y unidad. Con Jesús y entre nosotros. Vamos al llamado, la posición de la santidad. ¿Cuál es la posición de la santidad? Es el llamado a la santidad. La posición es la de autoridad y gobierno. Ojo, ven Pablo. Ven Giselle. Vamos a... agarra 2 sillas. Aquí arriba voy a poner 2 sillas aquí arriba. Eso es, muy bien. Y aquí la otra. Véngase usted aquí al rey. Pablo es el rey. ¿Verdad que sí? Y Giselle es la reina. Pásale al príncipe. Qué precioso está. Ok. Piensa esto. Quizás uno dice, pero si el llamado a estar en Cristo, mi vida escondida en Cristo, entonces, si mi vida está en Cristo, escondida en Cristo, en lugares celestiales, eso es lo que me da autoridad. Pero piensa esto, piensa esto. Él es el rey que tiene la autoridad del rey. Ella es la reina. Ay, perdón, cariño. Ella es la reina. Él es el futuro rey. El bebé que tiene Giselle en los brazos, la reina tiene posicionado ¿dónde? En el trono. A la diestra del Padre está el Hijo. ¿Está en una posición de autoridad, sí o no? Pregunta, ¿tiene autoridad? No. Tiene cariño, comunión, cuidado. Pero aunque sea el príncipe y el futuro rey, todavía no tiene ninguna autoridad. ¿Qué autoridad le vamos a dar a este pobre bebé? O si luego cuando sea un niño. Peor si es un adolescente, cuidado. Estamos hablando de posición. ¿De qué estamos hablando? La posición lo hace hijo. Tiene la comunión, tiene... ¡Uy, qué guapo! Me sonríe. Tiene la comunión, tiene el cuidado, tiene el derecho, tiene la herencia, es hijo. Pero no tiene la autoridad hasta que no tenga el carácter. Hola. No tiene la autoridad hasta que no madure. Un aplauso al rey y a la reina, muchas gracias. Y al príncipe, y al príncipe.
¿Cómo lo dice esto la palabra de Dios? Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es el llamado a la santidad. Cuando tú respondes a la invitación, Dios te dice, ¿quieres ser santo? Me deja formar tu carácter, me deja madurarte, me deja limpiarte de todo lo que es de Adán y formar a Cristo en ti. Y tú dejas que el Señor te dé esa madurez. El vivir en santidad es lo que te da autoridad. Puedes estar en la posición de los lugares celestiales, pero tú no puedes ejercer autoridad hasta que no tienes carácter, porque Dios no es ningún loco. Por eso hay gente que decreta, que declara, que profetiza, que habla en lengua y que hace muchas cosas y no tiene ninguna autoridad. La misma que el bufón. Porque su vida está en desorden, porque el diablo se ríe de sus decretos, porque la palabra no tiene autoridad en su boca, porque la palabra no está viva en su vida. Pero la medida en la que tú vas creciendo en carácter, en madurez espiritual y en santidad, vas creciendo en autoridad. Y te vas dando cuenta de que delante de los hijos de Dios, el diablo huye. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y te das cuenta de que Dios te da autoridad. Di conmigo, el llamado a la santidad me coloca en la posición de la autoridad, del gobierno. Efesios 2:6 dice que juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Apocalipsis 3:21 dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Pero si tú no vences en tu vida, si todo te derrota, la Sabanás te derrota, la pereza te derrota, la envidia te derrota. Si no sabes vencer ni tus asuntos internos, ¿cómo piensas que puedes tener autoridad de rey o del trono? Aún no. No te diferencias en nada del príncipe, de la escenificación. Y el último es llamados a servirle en un propósito específico, nos coloca en la posición de destino y utilidad. Muy rapidito, mira, muy rapidito. Cuando Dios te llama y dice, ¿me quieres servir? A mí me dijo Juan Carlos, ¿a quién enviaré? E irá por nosotros. Yo no sabía lo que Dios quería hacer con mi vida. No sabía bien. Luego me dio un sueño de que nos quería enviar a Laos para llevar la palabra. Entonces hablé con mis padres, hablé con Vanessa y hablamos, en ese momento teníamos 2 pastores y en base al sueño dijimos, pues Dios quiere que seamos misioneros, nos vamos a preparar como misioneros. Vamos a ir a un seminario, teníamos el plan. Nos íbamos a casar pronto. No, iba a hacer primero el servicio militar. A la vuelta del servicio militar me casaba con Vanessa y después nos íbamos juntos a un seminario. El Señor, una panza a reír, se pegó en el cielo cuando vio nuestros planes, a diferencia de los que Él tenía para nosotros. Yo no sabía, yo lo que sabía es que le había dado mi vida a Dios para servirle. Haz conmigo lo que quieras, te entrego mis deseos, mis sueños, mis anhelos y de ahora en adelante soy tu doulo, soy tu esclavo, yo quiero solamente hacer tu voluntad. Pero luego el Señor me fue definiendo por dónde quería que le sirviera. Eso lo dice en 1 Corintios 12:18. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Yo te confieso que a veces, si yo soy, no sé, rodilla, a veces me he quejado de ser rodilla. Señor, pero no me podías haber hecho codo. Me gusta estar más alto, no ahí abajo, siempre con dolor. Me podías haber hecho codo. ¿Alguien se ha quejado a veces de lo que Dios te ha hecho? ¿O de cómo Dios te usa? Pero en algún punto dice, Señor, ¿tú eres más sabio que yo? Si me has hecho rodilla. ¿Os acordáis la canción de Marcos Vidal, El payaso? Qué triste que él quería ser equilibrista y no se daba cuenta de que era un gran payaso. Como equilibrista acabó cayendo y minusválido. Pero como payaso tenía
un poder, una influencia, una capacidad de ser de bendición. ¿Cuántos payasos queriendo ser equilibristas y equilibristas queriendo ser payasos? Entonces uno tiene que reconciliarse con lo que Dios te va haciendo. Amén. Si Dios te da una carga terrible por interceder, por la intercesión, un llamado a orar, está siempre dando la matraca, que hagamos grupos de oración y todo, probablemente eres un intercesor. A lo mejor no te ha hecho Dios para la radio, para hablar en la radio, te ha hecho Dios para respaldar en oración a los que están hablando en la radio. Qué bonito es eso. Y así sucesivamente. Entonces aquí vemos en Hechos 9:15 el llamado de Pablo. El llamado de Pablo, fíjate, es un llamado a un colectivo. Dios también hace llamados y da gracias a gente. Hay gente que yo no tengo la gracia de Dios para llegar como otros la tienen. Pablo era para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El llamado de Dios también puede ser a un lugar, específicamente a un lugar. Conozco pastores que Dios los ha usado con un impacto en una zona y se han querido ir ellos a otra zona y no ha pasado nada. Porque el llamado de Dios, donde Dios les había dado la gracia y los quería usar, era en esa zona de Macedonia, por ejemplo. Y ellos se quisieron ir a, no sé, a Grecia. Entonces, el llamado puede ser a gente, el llamado tiene que ver con lugar. Amén. Y el llamado tiene que ver también con lo que hoy nos decía el pastor. O sea, dice en 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a recordar los tres llamados primero. El llamado primero es a la. El siguiente. El siguiente. Y el último. ¿Cómo te puede usar Dios si eres un vaso sucio? ¿Acaso tú invitas a alguien a tu casa y entonces agarras un vaso que lo has usado, yo qué sé, para un colacao con leche y le echas agua cuando ni limpio y le llevas un vaso con agua turbia y le dices, el vaso es una maravilla, mira, lo compré en Ikea de los mejores, es una maravilla el vaso? Y el otro dice, está bien, pero límpialo. Así de ridículos somos nosotros cuando queremos que Dios nos use y nuestra vida no está limpia. Entonces, aunque tengas un llamado, no siempre te puede usar Dios. Dios te va a usar cuando Él quiera y cuando tú estés listo. A veces estás listo y estás ahí en la estantería. Gózate que Dios usa al hermano, a la hermana. Llegará tu hora. Pero cuando llegue tu hora, procura estar limpio. Dale un codazo al que tiene a tu lado y dile, esto es para ti. Amén. ¿Estás contento? Acabamos de recorrer el segundo tercio del mensaje y llegamos al tercer tercio. Solo nos falta, como en los toros, ¿no? Que haya el ruido ese de trompeta. Dale otro aplauso al Señor. Amén. La posición es firme. La posición es por gracia. La postura puede cambiar. La postura es nuestra responsabilidad. La postura debemos nosotros dársela a Dios. Señor, en base al llamado, a la gracia que he recibido, a la posición que tú me has dado, ahora yo quiero vivir con esta postura de vida. Y la postura puede cambiar. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que se está ya hablando del referéndum de Cataluña. ¿Cuál será la postura del gobierno? No hay una posición. No hay algo sólido, estable. No son de fiar. Hoy dicen una cosa, 2 días después dicen la contraria y es como si tuviésemos memoria de mosquito, ¿no? Nunca pactaré pacto con. Nunca haré no sé qué, luego lo hago. No lo digo porque sea el gobierno ahora. La política, hermanos, es pura mentira. Ambición y deseos de poder y entonces usan el verbo, usan la elocuencia y
Es un engaño, es como una especie de obra de teatro, ¿no? Entonces, la postura, ¿cuál será? Estamos diciendo, ¿cuál será la postura? La que les convenga. Hoy, como decía Groucho Marx, estos son mis principios. Si no te sirven, tengo otros. Los cambio, no hay problema. Pero los hijos de Dios no somos así, sino que sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Y lo que es demás es pecado. Nosotros debemos de mantener una postura delante de Dios y delante de los hombres. Una postura que tiene que ver con nuestro testimonio, con nuestra decisión de vida. Las 4 posturas, vamos a ver las 4 posturas. Con relación al llamado a la salvación, ¿cuál debe ser mi postura? Una postura de gratitud, una postura de fidelidad y de dignidad. Si ahora soy hijo del rey, yo debo vivir con dignidad. ¿Vale? Del llamado a la comunión con Jesús. ¿Cuál debe ser mi postura? Una postura de amor. Si Él me ama a mí, que yo le ame a Él. Si Él me busca a mí, me anhela celosamente, lo normal es que yo le anhele y le busque también a Él. ¿Tiene sentido? Ahora no es una posición de gracia, ahora tiene que ver con lo que yo decido. Llamado a la santidad. ¿Cuál debe ser mi postura? La santidad es por el Espíritu, es por gracia. Pero yo debo mantenerme en una postura de temor de Dios y honor. Y el llamado a servirle. ¿Cuál debe ser mi postura? No, me lo reservo para el final. Que es la conclusión del mensaje. ¿Me estáis siguiendo o os dejé ya en el camino? ¿Me vais siguiendo? ¿Cuáles son los 3 puntos de mi mensaje? Llamado, posición y otra vez. Otra vez. ¿Y en qué estamos ahora? En la postura. Muy bien. Vamos con el llamado a la salvación. Una postura de gratitud, de fidelidad y dignidad. Eso lo dice en Colosenses 3:15. Mira, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque es muy grande. 1 Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Nunca se os olvide. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni poderosos, ni nobles. Dios ha escogido lo necio. ¿Qué ha escogido Dios? ¿Quién merecemos estar aquí? Lo que pasa es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y pasa un tiempo y te crees algo. Y Dios te tiene que recordar de dónde te sacó y lo que serías sin Él. Escucha, dice, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. 29. Para que nadie se jacte, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. ¿Es que nosotros merecemos el llamamiento? ¿Es que nosotros merecemos estar en la selección del reino? Aquí no hay ni ningún Ronaldo espiritual, ningún Messi espiritual. Somos todos igual. Débiles, pero por gracia soy lo que soy. Den un aplauso. Aleluya. Amén. Pero después, nuestra postura de gratitud tiene que convertirse en fidelidad. Dicen Apocalipsis 17:14, llamados, escogidos y fieles. Y eso ya no depende de Dios, depende de mí. Yo quiero ser fiel a Dios. ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios? En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Dios te llamó a la vida eterna, pero tú pelea esa batalla porque ahora estás en un reino que está en guerra. Y el último, Efesios 4:1 y 2. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. Ahí está, del llamado con que habéis sido llamados. Con toda humildad. Porque eres hijo de un rey. De un reino noble, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzando por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Pueden haber príncipes que no tienen carácter, que son soberbios, que dejan en mal lugar la posición porque les falta postura. Tienen la posición, pero no tienen la postura, la dignidad. Que Dios nos ayude.
Otro, llamados a la comunión con Jesús. La postura debe ser amor y búsqueda constante. Filipenses 3, ahí está. Que todo lo que la pasión de Pablo era Cristo, conocer a Cristo. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era el premio para Pablo? Cristo era el premio, la meta. ¿Verdad? Uno más. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme, Bernabé y Saulo, para la obra a la que los he llamado. Si no aprendes a tener la postura de la búsqueda, no se activará la postura el llamado, la posición del llamado. El llamado, ¿cuándo vino? Estos apóstoles que estaban ayunando, buscando a Dios, ministrando a Dios, y Dios dijo: ahora te puedo mandar el llamado. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza. Yo creo que se ha entendido el ejemplo con Josué y con el pastor Ramón. ¿Cuál debe ser mi posición? Ayer estuvimos con los pastores de la región de Murcia. La unidad, yo no tengo que fabricarla, tengo que preservarla. Es la unidad del espíritu. O sea, si yo estoy en Cristo, estoy en el cuerpo, pero tengo que saber, mi postura tiene que ser de honra, de amor, de unidad. Y de lo contrario, estoy pecando contra, no solo contra mi hermano, estoy pecando contra la cabeza, porque cuando te duele algo, una uñita, ¿dónde sientes el dolor? O sea, es la cabeza la que manda la información del dolor. Cuando hacemos algo uno de los pequeños, a Cristo se lo estamos haciendo. Sonríe el que está a tu lado y dile: te voy a querer más. Amén, aleluya. Esta me gusta mucho. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 5. El llamado a la santidad, la postura es el temor de Dios y el honor. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y que cada uno de vosotros sepa cómo posee su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 1 Pedro 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La posición me dice que soy morada de Dios en el espíritu. ¿Cuánto tienen aquí el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo puede vivir en ti como si habitara en un palacio o como si habitara en una pocilga. ¿Alegre? Depende de la postura. Puedes tener al Espíritu Santo, tienes la posición de que eres hijo, de que tienes la comunión y de que tienes al Santo, la posición es de santidad, ok. Pero el Espíritu Santo, la postura, no estás andando en temor y temblor, no estás andando en abstenerte de lo que no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo, ¿cómo va a estar? En vez de decir, vivo en una casa de oración, va a decir, vivo en una cueva de ladrones. Si no puedes decir aleluya de ahí. Igual nos puede pasar como casa. Que el Señor diga, qué a gusto estoy a los pies del Rey de Águila. O que el Señor diga, tengo que estar por pacto, pero me quedo en la esquina tapándome la nariz. O peor, la iglesia de la Odisea, estoy a la puerta y llamo. Se salió, directamente salió y dijo, ya no aguanto más. Y salió y empezó a llamar. El llamado, este mensaje es el llamado. Empezó a llamar. A ver si alguno abría la puerta. Escuchaba y abría la puerta. Y así hay muchos que están en una posición de autoridad y gobierno, en una llamada a santidad, una posición de autoridad y gobierno, pero no se manifiesta porque falta la postura del temor de Dios, del honor. Amén. Y esta es el final de mi mensaje. El llamado es a servirle en un propósito específico. ¿Cuál debe ser mi postura? Cuando Él me llama, ¿cuál debe ser mi postura? Segunda de Pedro 1:10. Así que, hermanos,
Sed tanto más diligente. Ayúdame. ¿Sed tanto más qué? Para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Solo Dios puede usar a los diligentes. ¿Tú quieres que Dios te use cada vez más? Si eres diligente, te usa un poco, mañana te va a usar un poquito más. Porque dice, oye, están cuidando los chicos de la alabanza, yo he visto un crecimiento. ¿Verdad que están creciendo los chicos de la alabanza? ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Qué hermoso ver a nuestros jóvenes. Pero eso tiene que ver con ensayo, con práctica. Eso tiene que ver con diligencia. El cuidar el sonido. Os felicito, hermano. Me siento orgulloso de vuestra diligencia. Démosle un aplauso a Dios por eso. Amén. Dios más nos puede usar. Dios más nos puede usar. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál debe ser la postura? Primero tiene que ser diligencia. Segundo tiene que ser obediencia. ¿Cuál debe ser mi postura? Él me llama, obediencia, Señor. Tú me llamas. Josué y Rey dijeron, obediencia, Señor. Tú no dices águila, vamos águila. Y Señor, que haya un fruto. Nuestra postura es doblar a servir y tomar el yugo de Cristo. Amén. Qué triste se puede poner el Señor si de repente yo quiero ir para el norte y el Señor dice, no, que yo te quería dejar en el sur. Yo te quería llevar en otra dirección. La postura no es correcta, de manera que no vas a estar siendo usado por Dios en su perfecta voluntad, quizá en su misericordia. Segunda de Corintios 5:5. ¿Cuál debe ser también? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Este versículo es tremendo. Dios me hizo para servirle a Él. Soy un miembro del cuerpo. Pero además me hizo para servirle. Si eres oreja, me hizo oreja, pero me dio las arras del Espíritu. No es con ejército ni con fuerza, es con su Espíritu que yo puedo servirle porque Él me da por su Espíritu la capacidad, la gracia y la capacidad. Amén. ¿Cuál debe ser mi postura? Confiado en Él. Mi confianza está en Él. Para todo lo que emprendamos, para evangelizar, para todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, dar testimonio, orar por un enfermo, para todo, confiados no es con mi fuerza, no es con las fuerzas mías, es con las fuerzas de mi Dios. Amén. Para el tiempo que viene, confiados en nuestro Dios. Ayer o anteayer nos metimos a la habitación, estábamos Vanessa y yo, pues que si duchándonos, preparando la ropa, y nos dejamos un cazo puesto en el fuego. Entonces cuando llegó Rubén, llegó en ese momento, nosotros ni nos dábamos cuenta, y llegó Rubén y empezó a gritar, ¡fuego, fuego! Y estaba toda la casa llena de humo y olía quemado. Y entonces, y Rubén estaba así, ¡fuego, fuego, fuego! Pero como pollo sin cabeza, ¡fuego! ¿Cómo huele, papá? Mira cómo huele, que hay humo. Entonces, tranquilo, agarré el cazo, lo saqué a la terraza para que se diera el humo. Puse el extractor, abrí las ventanas. Ya está, tranquilo, no pasa nada. Pero él no sabía qué hacer. Pero papá sí sabía qué hacer. Pero él no sabía, él estaba bloqueado, él no sabía qué hacer. Pero papá sí sabía qué hacer. Inmediatamente fue fuera, extractor, abrí ventanas. Lo que hay que hacer, tú ya sabes lo que hay que hacer, pero tu hijo de repente le viene grande la situación. ¿Cuántas situaciones nos vienen grandes? Pero no sabes lo que hay que hacer. A Dios ninguna situación le viene grande, ninguna situación le pilla por sorpresa. No se queda bloqueado como tú y yo. Papá sabe lo que hay que hacer en cada momento. Estemos confiados en nuestro Dios. Para el presente, para el futuro. Estemos confiados en nuestro Dios. Aleluya. Amén. Y el último. Pedir que vengan los chicos de la alabanza, por favor. ¿Cuál debe ser mi postura? Mi postura tiene que ser
la de Esther. Para esta hora hemos llegado al reino. Y si perezco, perezco. La, la entrega, la entrega de Esther, la entrega de lo que dice David. Sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. ¿Qué espera Dios? Dios no espera. Escucha, esto lo escuché en la entrevista que le hizo Benjamín al pastor Juan Cano y me encantó. Dios no espera que hagamos las cosas perfectas, pero espera que las hagamos de todo corazón. Dios sabe que perfecto no lo vas a hacer, Miguel Ángel, o Toñi, o Giselle. A veces, incluso hay gente perfeccionista. El otro día hablaba yo con un compañero que dice, hay muchas veces que me bloqueo y no hago las cosas porque tengo tal concepto de perfección que yo digo, ¿para qué lo voy a hacer? Si no va a ser lo ideal. Pero dice, eso mismo me frena. Dios no espera que lo hagas perfecto, espera que lo hagas con todo el corazón. Lo mejor que puedas, con toda tu fuerza, para tu Dios, con todo el corazón. Amén. Ayer nos juntábamos con los servidores de Murcia, los líderes y servidores, y les decíamos esto mismo. Mirad, todos somos iguales, todos somos seres humanos. Pero Dios no quiere que le sirvamos a medias, Dios quiere que le sirvamos con corazón, con todo el corazón y con ánimo dispuesto. Amén. Y con este espíritu de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Padre querido, la conclusión de lo que hemos oído es esta. Te damos gracias por el llamado. Somos gente llamada. Somos los llamados de Jesucristo. Y tu llamado nos ha llevado a posiciones de honra. El salmista lo expresó así: me sacó del muladar y me sentó con los príncipes. Mi alma te alaba en esta mañana, Padre, porque tú has llamado a lo pobre, a lo vil y a lo menospreciado y nos has escogido para ser tus hijos y tus siervos. Pero Señor, guárdanos siempre con la humildad de Cristo. Guárdanos siempre con la postura de los siervos que están dispuestos para obedecer al Señor. Ave, Kisha, Urra, Bashaya. Guárdanos siempre con esa postura de temor delante de ti, de honor. Porque no nos has llamado a inmoralidad, sino a santificación y a honor. Padre, en este día te damos alabanza y gloria y gracias y te damos nuestro amor a ti, Señor. Que si el Espíritu nos anhela celosamente, nosotros también le anhelemos celosamente a Él. Avívanos la búsqueda, avívanos, Señor, el hambre, avívanos, Señor, en la pasión por servirte a ti, Padre. Esther fue llevada a la posición del palacio, pero tenía que tomar la postura de la voluntad tuya, Señor, de ir ante el Rey a interceder. Y aquí en Águilas tú nos has colocado en una posición de honra porque somos tus hijos, tu esposa, tu iglesia. Pero tú esperas que seamos esos que sirven, que interceden, esos que derraman el perfume, esos que servimos a Cristo en medio de esta sociedad. Perdónanos cuando no nos puedes dar la autoridad porque aún estamos como niños. Perdónanos cuando
estamos en Cristo, ¿verdad? Escondidos en Cristo, nuestra vida escondida en Cristo y en lugares celestiales, pero aún estamos, Señor, en la carne, aún estamos como, como niños inmaduros. Y dice, cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Deja las cosas de niño. Iglesia de a los pies del Rey en Águilas, ve a la madurez, ve a la madurez, ve a la madurez de tus 22 años. ¿Qué edad más preciosa? Tus 22 años. Son los años de una iglesia que ya está formada, que ya está preciosa. Cuando estábamos adorando, tuve una especie de revelación y me mostraste algo impresionante. Así como una industria puede contaminar los acuíferos, el subsuelo y afectar negativamente un territorio, nuestra adoración de alguna manera afecta positivamente. Nuestra adoración está haciendo una obra imperceptible a muchos, pero nuestra adoración y nuestra intercesión y nuestra radio y televisión y el ministerio que estamos llevando a cabo está sanando la tierra, está trayendo bendición, aunque muchos ni se dan cuenta. En lugar de contaminar, contrarresta la contaminación. Derramamos el perfume, Señor. Todo el que pueda, vamos a ponernos de rodillas, porque esa es la postura que Dios me mostró para terminar esta predicación. Es la postura que representa una iglesia doblegada. Si no puedes, hermanito, hermanita, por la salud, tranquilo, siéntate, pero de tu corazón ten la postura adecuada. Y cantemos, si podemos cantar una canción como esa, derramo el perfume sin que me cueste nada, una canción que esté en armonía con lo que estoy diciendo, queridos. Vamos a adorarle un segundo para terminar.